Apocalipsis y Armagedón. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Vamos ahí? Leemos la escritura como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en tono de pregunta: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: y mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Muy bien. Aquí está hablando aunque está hablando de tiempos pasados, pero también está hablando escatológicamente del tiempo futuro, donde también vemos cómo todas las naciones se reunirán, lo que se conoce como el orden mundial, o lo que se conoce para ir a la batalla, todas las naciones contra Dios, contra el pueblo de Israel y contra su ungido, porque pues está representando al pueblo de Dios. El hombre, por naturaleza, su naturaleza caída, se resiste a obedecer a Dios, y la desobediencia trae a sus cómplices que le aparecen en el camino de la desobediencia, y los compañeros son el orgullo, la soberbia, la necedad y la obstinación, entre otros. Y por cuanto no recibieron el amor de Dios, como dice Pablo en Tesalonicenses, no porque Dios no les haya dado la salvación, sino porque rechazaron a Dios, rechazaron el regalo de Dios que es Cristo Jesús para salvación. Por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y un día Dios los castigará y se reirá de ellos, como dice el Salmo. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero no es en tono, bueno, no veo a Dios de esta manera, así que se esté burlando, como sacándole la lengua, burlándose. No, habla de que, ¿really? ¿Te vas a poner conmigo? Haga de cuenta que un montón ahí de asqueles ahí que está, quítate de aquí, de mi camino, que no ves que voy al pan. Pues hasta se reiría usted, ¿no? Así le dice, pues con una patada ya, lo sacude y ya, se acabó. Ese es el sentir que yo encuentro aquí. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y el Salmo dice que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. ¿Qué es lo que hoy en día vemos como las Naciones Unidas, los grupos como OTAN, grupos, naciones, coaliciones de países completos que se reúnen para ir en contra de la voluntad de Dios, promulgando leyes o premiando a los que vienen con ideas que van en contra de la palabra de Dios? Entonces todo eso habla de lo que está preparándose para lo que es el orden mundial guiado por el anticristo. El Salmo dice que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo Jesús. Porque aquí mire cómo aquí los menciona separados: Jehová y Cristo Jesús, lo que es el ungido, quien es el ungido, perdón. Y ese día llegará.
guiados por el falso profeta y la bestia, lo que es y el anticristo, en el nuevo orden mundial, en la gran tribulación, lo que hemos estado estudiando en estas semanas, últimas semanas. Ahora sí vamos al capítulo, a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 y 14. Y aquí, como hemos estado estudiando ya estos capítulos, usted los va a recordar, donde habla de la mujer y la bestia en el capítulo 17, la gran Babilonia. Y dice, también habla de las naciones, porque recuerdo de que también hemos estudiado el libro de Daniel, donde habla de la bestia que tiene esos cuernos, que se levanta uno que tiene bocas y que habla como dragón. Dice en el versículo 12, Apocalipsis 17, 12, dice, y los 10 cuernos que has visto en la visión que tiene Juan, dice, son 10 reyes, habla de 10 naciones que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, lo que hemos estado estudiando, lo que es el anticristo, quien va a estar gobernando todo el mundo, todas las naciones. Dice, pelearán contra el Cordero, contra Cristo Jesús. Lo que vamos a ver, lo que hemos estado viendo en el capítulo 19, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí no está diciendo, pues a ver cómo le va, no, está asegurando que Cristo Jesús vencerá. Él dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahora mire lo que dice el capítulo 16. 16, lo que hemos estado estudiando también del capítulo, lo que es la misma batalla. El libro de Apocalipsis es como que va y luego regresa, porque habla de las visiones que está teniendo Juan, pero también él, de la forma que lo está narrando, no siempre es cronológicamente, sino que también se regresa y luego otra vez se detiene en un punto y luego vuelve a mencionar otras porciones o otras visiones que ya tenía. Pero es capítulo 16, versículo 13 y 10, del 13 en adelante, del 13 al 16. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, del dragón habla de Satanás. Dice, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Haga de cuenta que van a salir estos espíritus para influenciar en los reyes, en las naciones, lo que son los 10 cuernos, lo que habla de naciones completas y grupos que están aliados a esas naciones, y los influenciará a través de, pues la influencia de los demonios para reunirse. Va a pasar algo de tal manera que todos se van a convocar para lo que es en este valle. Dice el versículo 15, dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando dice aquí, vengo pronto, bienaventurado, recuerde que aquí ya la iglesia ya no está. Aquí habla de los judíos, de los que están predicando, de los 144,000, están predicando que Jesús es el Señor, y de los que han creído, y de los que dice, y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Okay. Ahora sí, y ese día llegará, tarde que temprano. Ese es un sí o sí. Y no depende de que si lo creemos o no, que si lo estamos esperando o no. No, eso va a pasar tarde que temprano. Recuerde que para eso nosotros ya estaremos en las bodas del Cordero. Y aquí dice, ya está escrito, y nada va a cambiar. Y la Biblia nos deja ver este acontecimiento, y podemos solamente nosotros especular o imaginar ese hecho en nuestras mentes. Hagamos un cuadro de lo que va a acontecer. Ahora sí vayamos al capítulo 19, versículo 11 en adelante.
Recuerde de que la semana pasada que estudiamos hablamos de las bodas del Cordero. Allá estaremos nosotros. Amén. Amén. Y dice el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto. Cuando dice cielo abierto, habla de revelación, que le está dando una revelación el Señor para ver una visión más. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Vemos aquí, nos da un nombre, pero más que un nombre, son adjetivos calificativos que lo definen, que nos muestra su carácter, que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Amén. Porque pues no se llama fiel y verdadero, sino que está hablando las características, está hablando los adjetivos calificativos. Por ejemplo, el Padre es bueno, calificativo es bueno, calificando a la persona. Entonces, ahora sí, versículo 12 y 13, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Note cómo dice, ninguno conocía, tiempo pasado. Amén. Así está el verbo. Dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando dice teñida en sangre, aquí hay dos posturas. Unos mencionan de que, bueno, es que es la sangre que ha vencido y por eso viene teñida en sangre. Pero todavía no era la batalla. Ahora, no tiene sentido eso. Pero sí que es a través de la sangre de Cristo que Él derramó, que somos purificados, que somos limpiados y que es como la evidencia de lo que Él ya hizo. Amén. Ahora, aquí nos habla de otro nombre que no se conocía, como dice el verbo tiempo pasado, pero que ahora nos lo revela y es el Verbo de Dios. El verbo, como dice así, el Verbo de Dios es el verbo en acción, el Verbo de Dios como la palabra. Como dice Juan, comienza el Evangelio de Juan, el principio era el verbo era con Dios porque el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque es diferente, en algunas versiones dice, en el principio era la palabra. Sí, pero la palabra puede ser palabra, cualquier palabra. Pero la palabra en acción habla de un verbo. Significa, por ejemplo, el niño corre. No es lo mismo decir niño a corre. ¿Por qué? Porque ya está poniendo el niño en acción. ¿Me explico? Y Cristo Jesús está en acción. Por eso habla de en el principio era el verbo. Para mí se me hace mejor esa traducción. Entonces, y aquí no lo dice el Verbo de Dios. Versículo 14 y 15 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando dice limpio y finísimo, imagínense, ¿por qué? Porque nosotros, mire, lo que para la mente, o sea, una manchita puede manchar, inclusive usted sabe de que en una camisa blanca, en un vestido blanco, una mancha, y si lo mete a lavar puede manchar todo el vestido, toda la camisa y todo eso, ¿no? Pero a diferencia de que la sangre de Cristo que nos limpia, nos purifica y nos hace más puros, ¿me explico? Y somos lavados con el lavamiento por su palabra nos está limpiando y limpiando. ¿Se acuerdan de los discípulos que dijo Pedro, tú no me lavas los pies jamás? Dice Pedro, si no te lavare no tienes parte conmigo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero te ensucias, Pedro, y necesito lavarte los pies. Habla algo alegórico, que obviamente pues estaban sucios los pies y se los está lavando. Está hablando de una acción en humildad, pero también le está hablando, tú ya eres salvo, pero te ensucias. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Amén. Y la palabra nos va limpiando día con día, cada vez que la leemos, por supuesto, y que nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguía en caballos blancos. Versículos 15 dice,
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Aquí habla de juicio. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, donde nos habla del anticristo, del hijo de perdición, menciona en esto, ya en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mire cómo Pablo él ya tenía esta revelación, esta visión, donde él ya veía cómo Cristo iba a vencer al anticristo con su palabra simplemente. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Haga de cuenta como, no sé, algo de, como dice, fuego consumidor. Porque también nos habla del juicio que viene. El primer juicio fue por agua, a través del diluvio. El segundo juicio que viene es por fuego, porque Pedro dice que todos los elementos serán fundidos. Todo lo que usted ve se va a quemar por el fuego consumidor y fuego purificador. Y eso, bueno, gracias a Dios que nosotros no lo vamos a ver. Dice, y comenzará con las naciones que están reunidas para la batalla, lo que hemos estado leyendo en los otros capítulos, que Dios mismo los convocará. De hecho, bueno, Dios está permitiendo, por ejemplo, estos demonios que van a salir de la boca de la bestia, del falso profeta, del dragón y del falso profeta, para manipular, vamos a decir así, para influenciarlos a que se reúnan a la batalla. Pero Dios desde acá es el que está controlando todo. Dios no ha perdido el control de nada. Entonces, y comenzarán con las naciones que estarán reunidas para la batalla. ¿Se acuerda que leímos el Salmo 2? Dice, ¿por qué se reúnen ellos? Y Dios está detrás de todo esto, porque es lo que va a permitir, es el poder permisivo de Dios. Y comenzará con las naciones que estarán reunidas para la batalla de Armagedón, lo que ya leíamos en el capítulo 16, que ni siquiera habrá batalla, sino un juicio, porque los moradores de la tierra fueron engañados para creer que hay una remota posibilidad de vencer al Cordero de Dios, y Dios se reirá de ellos. Es lo que hemos estado leyendo, cómo el anticristo va a influenciar entre las naciones, entre esas coaliciones de países para decirles, no, podemos vencer a Dios. ¿Se acuerdan de Nimrod? Que allá en la Torre de Babel influenció en toda esa comarca para influenciarlos. Hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Podemos vencer a Dios. De tal manera que si viene un juicio, nos escondemos, nos vamos hasta arriba. Y dice Dios, ay, estos necios, y los confundió. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Dios. Ahora, en el poder permisivo estaba permitiendo que es lo que quieren. Dice, por eso menciona al apóstol Pablo en capítulo 1 de Romanos, dice que por cuanto no le dieron gracias a Dios ni le glorificaron, Dios los entregó a sus concupiscencias, a su necio corazón, a sus pensamientos, y se rebelaron contra Dios. Y es lo que Dios está diciendo, ok, haz lo que quieras. Es lo que pasa a veces, si su niño, usted le quiere dar una lección y no entiende, si te caes te voy a pegar. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Le va a aplaudir? No, le va a dar uno bueno, ándale, para que entienda también. Y es lo que hace Dios, lo va a permitir Dios. Los moradores de la tierra, recuerdo, bueno, en este caso todas las naciones, los reyes, esos dios cuernos, se reunirán. Son potencias mundiales con armamento, creyendo que van a vencer a Dios. Ahora sí que, mire que la dureza de corazón trae torpeza. Produce torpeza en el pensamiento del ser humano, de decir que puedan vencer a Dios. No hay nada más irracional que eso.
Pero eso es lo que ellos, por eso dice, porque no le dieron gracias a Dios, entonces Dios los entrega. Y lo que dice Pablo en Tesalonicenses, porque no me creyeron, no recibieron a mi Hijo Jesucristo, entonces los entrego para que crean a la mentira. Y ellos van a creer que pueden vencer a Dios. Entonces Dios se reirá de ellos. Junten, aquel que está allá también tráigamelo para acá. Y lo van a traer, se van a reunir para la batalla de Armagedón. Aquí olvídese de que la Cruz Roja, que la Cruz Verde, todas esas instituciones se van a reunir, porque es todo el mundo lo que quedará, a excepción de los 144,000 o de los que hayan creído ya en el Señor como su Salvador, porque para eso van a ser los 144,000, para predicar que Jesús es el Señor. Y los que se guardaron, por eso dice, los que se apartaron, los que no se dejaron poner la marca de la bestia, ya lo enseñamos eso también, ¿qué significa? Nuestra interpretación. Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos aquí otro nombre, pero que en realidad habla más de otro título de lo que Él es, en majestuosidad, excelencia, señorío, poder y autoridad. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no hay nada más arriba de Él. Porque recuerde de que nos enseña Pablo en Filipenses que a Él se le dio toda autoridad, toda potestad. Pablo menciona en el libro de Hechos 16, 17, donde dice que Él regirá todas las naciones. Dice, Dios le ha cedido toda la autoridad para que juzgue con justo juicio. Y es lo que viene Cristo. Ya no viene como el Cordero de Dios, sino viene como el león de Judá para traer juicio. Vea esto, lo que es el juicio y lo que vamos a ver en los próximos capítulos, pero aquí es la antesala, tiene que terminar con esto para dar continuidad a lo que sigue. Pero vea esto, es como el juicio que Dios, cómo va a llevar el juicio. Imagínense, todo mundo ahí sentado. Ya para este momento ya no va a estar ni el fiscal acusador, que va a ser Satanás, porque en el próximo capítulo vamos a ver que ya no va a estar. Es el que condena a los escogidos. Pero dice Pablo, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Amén? Pero imagine esto, que Dios está sentado todavía en este momento en su trono celestial. Y su Hijo Jesucristo es quien está abogando por nosotros, por su iglesia. Él es nuestro abogado. Usted no va a una corte si usted no le confiesa a su abogado. Su abogado le va a decir, mira, dime la verdad, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Mataste o no mataste? ¿Robaste o no robaste? Porque si no, no te puedo defender. Si no eres honesto con tu abogado, porque él va a buscar la manera de decir, no, si tú le dices, sí, yo me lo robé, entonces él va a buscar la estrategia, hablando humanamente, la estrategia para que te dé una condena menor o inclusive para que te quiten los cargos. Eso es lo que hace el trabajo de un abogado. Se pone en lugar de ti porque conoce las leyes. ¿Me explicó? Ahora, en Jesucristo, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él está intercediendo en este momento por su iglesia, por sus hijos, es nuestro hermano mayor. Entonces Él está abogando por nosotros, pero vendrá el momento cuando ya le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces llegará el momento en que ya están todos, ahora sí, porque se completará el número de los escogidos de la iglesia. Entonces ya se arrebatará la iglesia, después vienen los 144,000, lo que hemos estado enseñando, y en ese momento va a decir, ya, llegó el tiempo. Entonces el Hijo se sienta en el trono, ya como juez. Ya no va a ser abogado, ya no va a abogar por nadie, sino que va a juzgar con justo juicio. ¿Me expliqué? Ok. Ahora, en todo esto vemos cómo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos aquí otro nombre, bueno, lo que leí ahorita dice, pero que en realidad habla más de un título de lo que Él es en majestuosidad, excelencia, señorío, poder y autoridad. Versículos 17 y 18. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves
que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Aquí hay otra, ¿se acuerda que en el capítulo 19 al comienzo hablamos donde bienaventurados los que son invitados a las bodas y a las cenas del Cordero? Dice, gocémonos, alegrémonos, demos gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque lino fino en sus acciones, bueno, hablamos de que va a ser las cenas del Cordero, la boda del Cordero, y habrá una cena. Pero aquí habla de otra invitación. Y habla a todas las aves para que vengan, súrtanse. Alguien dijo por ahí, hártense de comida, porque lo que va a sobrar aquí es carne, porque es lo que va a pasar. Aquí hay otra invitación a otra cena, y el único requisito que Dios les está poniendo a las aves es de que vengan con hambre. Porque se van a hartar de toda la carne que va a estar ahí. Es como un buffet. Sírvanse. Yo quiero de caballo, no, yo quiero de esto otro. Sírvanse de reyes, de príncipes, de todo. Lo que decía en Salmos 2. Porque se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes diciendo, quitémonos, vamos a rebelarnos contra Dios. Y eso es lo que va a pasar. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y se llegó ese día, y dirían las aves, ¿y se va a hacer o no se va a hacer la carrera? Y se llegó ese día del Armagedón, pero Juan lo menciona como un hecho pasado en acción, porque ya lo está, lo que es déjenme leer el 20 para entender un poquito más de esto. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Aquí vemos cómo el anticristo y el falso profeta inaugurarán ese lugar reservado para Satanás y sus demonios, y dice que van a ser echados vivos en espíritu, cuerpo y alma. Y sabe que ellos no ignoran su fin, ni tampoco se resistirán. Ellos no van a pedir ni clemencia, porque ya conocen su fin. Mire que en Pablo lo estaba mencionando cómo Dios iba a terminar, cómo Cristo iba a terminar con el anticristo. Dice que con el poder de su boca lo iba a aniquilar. Ellos, ni tampoco se resistirán. Es por eso que tratarán de engañar a todo el que sea posible, porque ya conocen su destino. Ellos no ignoran todo lo que va a pasar. Satanás no ignora su fin, ¿no? Él ya sabe cómo va a terminar, porque él conoce las escrituras. Lo que tiene de que la malinterpreta, pero él no desconoce lo que va a pasar. Cuando el falso profeta y el anticristo van a influenciar en las personas, es porque ellos quieren arrastrar con todo lo que se deje. Y si alguno en la iglesia se deja, dice, porque aún los de su pueblo, si se dejaren, también van a ser arrastrados, porque los va a incitar a apostatar. Note cómo habrá un grupo de personas que terminarán muertos. Todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia y que adoraron a la imagen de la bestia, obedeciendo. Porque habrá algunos pocos sobrevivientes que sufrieron la gran tribulación, pero que se arrepintieron de sus maldades y esperaron la segunda venida del Señor.
Déjeme le explico esto. Todos aquellos, de hecho, lo que hemos estado estudiando, de que habrá personas en la gran tribulación que por la predicación del evangelio, ya, aunque ya no esté en la iglesia, ellos van a creer y se van a resistir a no ponerse la marca. Todos aquellos que estuvieron en la iglesia, porque mire, habrá gente de la iglesia, muchos, lamentablemente muchos, que se van a quedar. Pero cuando habla de los que se van a quedar, ellos recuerden de que Cristo dio su vida por su iglesia. Pero todos aquellos que no quisieron dar su vida, que es lo mismo que nos está demandando el Señor Jesucristo, dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Que muramos a nosotros mismos para tomar nuestro muerto y ahora sí, seguir al Señor Jesucristo. Que muramos a la carne. Pero todos aquellos que no quisieron morir a su carne, van a tener que morir en el tiempo de la gran tribulación por Cristo. En este tiempo Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Okay. Pero ahora, después del arrebatamiento, va a ser al revés. Los que se hayan quedado van a morir por Cristo. Ya Cristo no va a morir por ellos, porque ya murió por ellos. ¿Me expliqué? Okay. Ahora, habrá algunos, como mencioné, que se van a quedar. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchas veces, bueno, eso ya lo estudiamos, y muchas veces se usa este capítulo para hablar de acontecimientos, vamos a decir, de lo que está presente, guerras y rumores de guerras. Pero si somos entendidos y estudiosos de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que está hablando de otro tiempo, de un tiempo futuro. Obviamente que todo esto habla del futuro, pero no está hablando de que para que nosotros acomodemos o queramos forzar las Escrituras para que decir la pandemia, ahí vienen los tiempos finales, rumores y rumores de guerras. No. Déjeme le explico, porque creo que al entenderlo está hablando de la gran tribulación, de los que está hablando aquí. Dice, y versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya no está hablando, obviamente, que la iglesia debe perseverar, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos habla en Juan capítulo 15 que debemos de permanecer, guardar. Dice: el que no permanece será echado fuera como rama y se seca y será echado al fuego. Dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Significa de los que se quedaron. Significa de su pueblo, de los judíos que a través de la predicación de los 144,000 van a perseverar en esperar al Señor. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Del fin habla de ese fin cuando el Señor terminará o limpiará todo. Pero aquí está diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. De los 144,000 que habla de la nación de Israel, recuerde que la nación de Israel está dispersada por todo el mundo. En México, en Guatemala, donde quiera hay judíos, porque fueron, desde que fue la deportación por los asirios, después vino la deportación de Babilonia, pero fueron dispersados por todo el mundo, de tal manera que se ha perdido esas naciones. Nadie puede decir: no, aquí están todo ese grupo o esa tribu. No, fueron dispersados, de tal manera que hasta este momento hay muchos en Estados Unidos, hay muchos en otras naciones, y ahí Dios va a poner ese sentir. Dios les va a correr el velo y se van a convertir al Señor. Van a decidir y ellos van a predicar. Tal vez ahí un vecino ahí pues era judío, pero no creía en Jesús, porque recuerde que ellos tienen un velo, pero Dios va a correr el velo, lo que se conoce como Apocalipsis. Les va a correr el velo para que vean y van a mirar al que traspasaron.
Entonces lo van a mirar, entonces van a decir, Jesús es nuestro Señor. Y ellos van a comenzar a predicar en todo el mundo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Significa, ¿se acuerda de lo que va a ser el anticristo? Que va a entrar al templo, al tercer templo, ahí en Jerusalén, y se va a sentar como yo soy el anticristo. ¿Y qué? Ya nadie va a poder hacer nada, porque aún los judíos van a ser engañados para recibir al anticristo como su Mesías. Pero ahí van a creer que es el Mesías, pero después se van a dar cuenta, no, este es el anticristo. Pero va a ser demasiado tarde y va a venir la persecución contra los mismos judíos por cuanto no recibieron la verdad. ¿Me estoy explicando? Okay. Dice, entonces, mire cómo siguen esos entonces. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué? Porque ya viene la persecución ahí, en Jerusalén, ahí en lo que es Israel. Dice, el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Recuerde que para ellos todavía está el día de reposo. ¿Para quién? Para los judíos, ¿sí? Porque ese es un mandamiento para ellos. Como no han recibido todavía al Mesías, entonces ahí para ellos su sábado es el día literal. Para nosotros es el día de descanso, es el Señor. Amén. Okay. Ahora dice, ¿por qué cree que lo está hablando a quién? A los judíos. No a las naciones, sino a la nación de Israel que está dispersada por todo el mundo. Pero aquí dice que aquí la persecución va a venir contra Jerusalén. Amén. Okay. Dice, porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación. Tribulaciones siempre ha habido en todo el mundo, ¿sí? Y para todas las personas. Pero aquí habla de su pueblo y habla de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Quiere decir que nada más habla de una gran tribulación. La nación de Israel siempre ha tenido tribulaciones. Nabucodonosor, los asirios, Egipto, todas las naciones que se han posesionado contra los hebreos. Pero aquí está hablando de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo. No se va a comparar todo lo que vivieron ahí con Nabucodonosor en Jerusalén. No, eso no es nada. Eso es como llevar tu niño ahí a Disneylandia. No, a lo que va a ser el anticristo. Haga de cuenta el mismo Satanás encarnado en una persona, con la maldad, con ira. No va a tener misericordia, lo que menos tiene es misericordia hacia niños, mujeres, va a ser contra, por eso dice, hay de aquellas que estén en cinta, no van a alcanzar misericordia. Ya ve que cuiden a los niños y a los viejitos, a las mujeres y a los niños, no, ahí no, agarren parejo. Entonces dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Recuerde de que para él va a haber un tiempo, un lapso donde los días serán de 24 horas, pero el sol se oscurecerá. Aquí habla de que algo va a pasar astronómicamente, de tal manera que los días van a ser acortados. Dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, no mirad, o mirad, allí está, no lo creáis. Recuerden de que está hablando de, aquí está el Cristo, dice que muchos falsos profetas, pero también habla de que el anticristo se posesionará como el Mesías, como el ungido también. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos.
¿Se acuerda de lo que le estoy diciendo? Habrá algunos que de la iglesia que van a ser engañados también. Bueno, perdón. De los que se queden ahí van a ser engañados y sí, póngame la marca, aunque hayan estado en la iglesia, aunque hayan sido judíos, porque para eso viene el engaño. Dice, ya os lo he dicho antes. Versículo 26. Y aquí el encabezado dice, Jesús habla sobre su regreso. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un rayo. Aquí no habla del arrebatamiento, es la segunda venida. Recuerde que el arrebatamiento es el Señor ahí suspendido en las nubes y el pueblo va a ser arrebatado, su iglesia. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué? Las águilas. Las que fueron invitadas a las vengas con sus aguiluchos, tráigaselos aquí. Y todo lo que sigue es lo mismo, hermanos. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Ok. Vamos al versículo 21. ¿Dije 21? Sí, 21 dice. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se hartaron. Todos estos rebeldes todos estos rebeldes creen que vienen con el fin de pelear. Todas estas naciones vienen, no, vamos a vencer a Dios. Por eso leí el Salmos 2. Se reunirán y dirán, echemos de nosotros sus cuerdas. Todos estos rebeldes creen que vienen con el fin de pelear, creyendo que van a vencer, creyendo que hay una posibilidad de vencer a Dios. Pero en realidad es Dios detrás de ellos, convocándolos, y no si quieren, sino que Dios los entregará a sus concupiscencias, permitiéndoles creer que pueden vencer a Dios. Como Nimrod, que era cazador de almas y los engañaba para que hicieran aquella torre. Porque en realidad no habrá lucha, ya que Jesús venció. Mire, aquí vemos que Jesús vencerá, ¿cierto? Pero en realidad usted y yo sabemos de que Jesús ya venció. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí venció. Venció a Satanás, venció. Ahorita de que esté postergado su fin, eso no significa que Cristo no lo haya vencido. ¿Se acuerda cuando el mismo Señor Jesucristo narra cuando Él sanó a un endemoniado y vinieron los fariseos y le dijeron, por Belcebú echa fuera a estos demonios? Y Jesús le dice, ok, si yo los echo por Belcebú, significa que el reino de Satanás está dividido. Entonces ya se acabó todo. Están divididos entre ellos, están peleándose entre ellos. Pero si yo los echo por el poder de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque, ¿cómo menciona? La casa del hombre fuerte, ¿se me ayuda? Mateo. Dice, porque antes, déjenme lo encuentro. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahora, Satanás, a lo mejor, bueno, usted lo ha escuchado antes en las enseñanzas que he dado. Satanás tiene dos armas. Satanás, recuerde que el que tenía el señorío en la tierra era el hombre. Dios le dio el señorío. La potestad le dio, dice, el señorío de gobernar sobre toda la creación. Pero cuando él pecó, el pecado produjo la muerte. El pecado es la desobediencia a Dios. Entonces, es el pecado. ¿Cómo entró el pecado? Entró por un hombre, pero ¿quién incitó al pecado? Satanás. Es un arma que tiene. Y la otra arma que tiene es la muerte. Otra arma. Dos pistolas ahí como Pancho Villa. Pero resulta que cuando Cristo
vence o fue crucificado y él dijo, consumado es. En ese momento dice la escritura que él, no siendo pecador, se vistió de nuestro pecado, ¿cierto? Él era inocente, él era santo. Él dice, por eso la muerte no lo pudo retener. Él no cometió pecado, pero murió en esa muerte sustitutoria por nosotros. Murió, entonces venció a la muerte, porque la muerte lo examinó, dijo, es que no ha cometido pecado, y venció a la muerte. Pero como venció a la muerte fue porque lo venció con el mismo pecado. Y Cristo Jesús venció a Satanás, quitándole el pecado y la muerte que eran para el hombre. Entonces ya dice, los que están en Cristo ya no hay condenación, porque hemos creído en su sacrificio perfecto, y ahí lo venció. Por eso lo que va a pasar acá y allá, eso es nada más como lo que sigue, pero en realidad Cristo ya venció desde la cruz. Mire, voy más atrás. Cristo venció desde que nació, porque Satanás sabía que iba a nacer el Mesías, pero no pudo hacer nada para retener que, ¿se acuerda que lo quiso matar ahí de bebé por Herodes? Y no le pudo hacer, de ahí venció. Pero aún más atrás, dice la escritura que antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba inmolado. ¿Qué significa? Que ya estaba crucificado. Ah, caray, pero ni siquiera existía la tierra. Ese es mi Dios, el que yo te predico. Ese es mi Dios, el que ya conoce todo. Para Él el futuro es pasado, y para Él ya ve todas las cosas, y es por eso Él preparó el plan de salvación. No hay quien le pueda vencer. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a través de Cristo Jesús. Es bien sencillo. Ahora imagínense, conociendo esto y todavía, perdón por eso, pero irse a seguir al anticristo o rechazar el conociendo. Mire, hace un momento estábamos comentando de una persona que ha escuchado, ha estado expuesta a la palabra de Dios, como algunos, tal vez aquí. Pero ¿se acuerdan lo que mencioné el otro día? Que habrá para algunos, habrá el lloro y el crujir de dientes que están enojados, pero porque vivieron una vida religiosa nada más. Vienen a la iglesia, hasta ofrendaban, qué sé yo, pero nunca se convirtieron al Señor. Estuvieron ahí. Habla de coraje, habla de porque es que estoy aquí, yo que hacía, yo en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre de esto, apartados, quítate de aquí, no te conozco. Entonces, ¿qué reacción van a tener esas personas? Ay, no van a estar enojados hasta con el mismo Dios. Pero por cuanto no recibieron el amor de Dios, la verdad, y creyeron en la mentira, o ya mero, ya casi. Por eso dice el Señor, prefiero que seas frío, prefiero que seas caliente, pero prefiero que seas frío y no tibio, porque estás en la iglesia y no te conviertes. De ahí se habla ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, mire esto. Todos estos rebeldes de los que habla aquí del versículo 21, todos estos rebeldes creen que vienen con el fin de pelear, creyendo que van a vencer a Dios. Pero en realidad Dios está detrás de todo de ellos, convocándolos. Y no si quieren, sino que Dios los entregó a sus concupiscencias, permitiendo creer que pueden vencer a Dios. Porque en realidad no habrá lucha, ya que Jesús venció en la cruz. Y el Padre le dijo en el Salmo 110. Mire lo que dice en el Salmo 110. ¿Estamos ahí? Dice, Jehová dijo a mi Señor. Mire, aquí está David menciona a Dios Padre y dice, ¿quién es el Señor? ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 2 menciona Pedro, hace una pregunta diciéndole a los judíos, a ver a esos eruditos? Dice, ¿cómo es que David le dice Señor a mi Señor? Y les trata de explicar esto, de que no es solo, ya ve que hay una doctrina que dice solamente Jesús. No, y aquí está mencionando a dos.
Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra ahorita? El abogado, Cristo Jesús. Venció, es cierto. Mire, por eso tenemos que entender las dispensaciones. Estamos en la dispensación de la gracia. Dios, si quiere, termina la dispensación de la gracia. Es más, ni siquiera hubiera permitido esa dispensación de la gracia, porque a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Hubiera dicho, ¿saben qué? Quítense de aquí. Y hubiera terminado con todo, ¿cierto? Sí. O les hubiera revelado, pero no. Dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todo aquel que han creído en su nombre, nos ha dado potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Aquí entra la dispensación de la gracia. Habla para la gracia para todos los gentiles, tanto judíos como gentiles, porque de dos pueblos hizo uno nuevo, los cristianos. Eso habla de otra entidad. La primera entidad era la de Abraham, los israelitas, los judíos, ¿cierto? Okay. Pero aquí entra en la dispensación de la gracia, entra lo que son de la iglesia. Y la iglesia va a cumplir un propósito, no de predicar el reino de Dios, porque el reino de Dios habla de los judíos, pero nosotros predicamos la salvación, ¿sí? Predicamos hacer discípulos nuevos, habla de esa tarea, esa encomienda de nosotros de hacer discípulos nuevos del Señor Jesucristo. Pero cuando se complete el número, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, menciona así, se lo leo rápidamente. Digo porque mis palabras tienen que ir de acuerdo a la escritura. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Habla de que las ramas injertadas de Israel, nosotros somos ramas injertadas al pueblo de Dios como gentiles. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Háblalo a la iglesia. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hasta que se complete el cuerpo, lo que es la iglesia, lo que es Cristo, entonces ya se termina la dispensación de la gracia. Y ahora sí continúa la semana 70 de Daniel. ¿Sí? Mire, para entender esto, escuche toda la serie que hemos compartido. Es la tarea. Son que 18, ahorita vamos a la enseñanza 18. Pero para que entienda todo esto que le estoy diciendo, se lo estoy recapitulando para entender esto. Ahora mire lo que dice versículo 1 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que los va a reunir a todos esos enemigos, todas las naciones, ahí de pechito, hijo. Acaba con ellos. Y es lo que va a hacer. Con su boca va a acabar con ellos. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en la tierra de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. ¿Cómo quedarán aquellos? Como buffet para todas las aves. Y llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. De arroyos beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí nos habla cómo Dios en este momento tiene a su hijo ahí, a la diestra. ¿Para qué? Para cuando le diga, ahora sí, mi hijo, vaya y termine con todos aquellos que se burlaron de su hijo. Le va a dar permiso, ahora sí, porque es el día del Señor. Lo que nos enseña en Isaías 65,
61, perdón, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí vendrá el día de venganza del Señor. Por eso este versículo está dividido, como lo menciona Lucas. Lo menciona nada más para predicar el día agradable del Señor. Sí, pero tal le faltó Señor, tal le falta un poquito más. No, es que espérese. Lo que ya expliqué, ¿no? Necesitamos toda esa dispensación de la gracia, que se culmine, se cierra la dispensación de la gracia, entonces ya viene la gran tribulación. Esto dará comienzo, ya regresando a lo que es el capítulo 19, porque lo que sigue, dice, habla de los 1000 años, donde el mismo Señor gobernará, reinará sobre todas las naciones. Esto dará comienzo al milenio, pero nadie usa un vaso si no lo limpia primero, ¿cierto? Dios tiene que limpiar de toda la inmundicia, tiene que limpiar la tierra, tiene que purificarla. De hecho, recuerde de que Pablo nos enseña en Corintios, donde dice que la tierra gime hasta el día de la regeneración. Ahora, dice, mi comentario dice, pero nadie usa un vaso si no lo limpia primero, y Dios limpiará esta tierra de su maldad para establecer su reino, su gobierno. Y aquí entraríamos a lo que es el capítulo 20, y donde más adelante vamos a ver el fin de Satanás, y luego la Nueva Jerusalén, capítulo 21. Bueno, de hecho, hay algo entre el capítulo 20 y el 21, donde dice, los muertos son juzgados. Vamos a aprender sobre la resurrección, porque no hay una resurrección, sino que hay varias, y las voy a explicar. Recuerde que un Señor Jesucristo resucitó. Elías resucitó también a un jovencito, a un niño. Bueno, vamos a hablar de esas resurrecciones. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a concluir dándole gracias a Dios por su palabra. Amén. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les cuide. Bendiciones.